Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy tenemos el gran honor de recibir a nuestra querida Amalia Gervasi con un tema muy interesante que es el tema del autismo desde la mirada pedagógica, desde la antroposofía. Amalia es pedagoga curativa, especializada en pedagogía para niños y adultos en situación de trauma, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Amalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación para un tema tan interesante como el que nos convoca hoy. Muchas gracias. Tan interesante y tan bonito, ¿no? Esta otra manera de hablar del tema del autismo que me parece también súper importante y hay mucha gente que lo necesita conocer y entender, entonces digamos que esta va a ser una mirada más pedagógica, una mirada de cómo nos podemos relacionar con alguien que ha sido diagnosticado con autismo, y eso es el tema que hoy nos va a ayudar a Amalia a comprender mejor, sobre todo para sabernos relacionar, que esa es una parte para mí fundamental, que me parece que nos perdemos muchas veces en ese cómo me relaciono con el otro, más allá de que sea diagnosticado autista o no, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que nos compartieras primero esta parte de cómo relacionarme con alguien que ha sido diagnosticado así. Yo te contaría primero, o les contaría también a las personas que nos están escuchando, algunas preguntas. Uh-huh. Y me parece que el preguntar, el tener preguntas, nos empieza a acercar a un tema. Claro. Y entonces, te preguntaría a ti, Carolina, y también a la gente que está escuchando, es, Uh-huh. ¿qué observo yo cuando tengo delante de mí a una persona con autismo? Si esto yo se lo preguntara a los alumnos que están en la escuela, en el mismo grado donde hay un niño con autismo, contarían cosas muy diversas. Muchas que hacen a su ser autista, pero también muchas otras cosas. Por eso es importante, tal vez todos conocemos, ¿no? Alguna persona con autismo, o un niño, a un adolescente, a un joven, un adulto joven, a un adulto mayor. Tal vez estaría bueno esto de hacer un ejercicio de como de tenerlo delante de mis ojos, aunque esos niños o esas personas no estén ahora físicamente con nosotros, ¿no? Tal vez son, no sé, mis alumnos o mis pacientes o mi hijo, mis hijos. ¿Qué veo cuando veo a ese ser humano delante de mí? Si tal vez fueron mis pacientes o mis alumnos, ¿recuerdo sus nombres? En mi caso personal, he trabajado creo que toda mi vida con niños con autismo. Por eso, puedo recordarlos aún hoy. Y esto es empezar una relación, o seguir una relación. La segunda parte, tal vez, es otra pregunta, o otra serie de preguntas relacionadas, ¿no? ¿Quién eres tú? Ahí tengo a ese niño o ese adulto con autismo, o ese adolescente con autismo, y me pregunto yo, para mí misma, ¿quién eres tú? ¿Qué traes de nuevo a este mundo? Yo diría, si lo miramos hoy, especial por un lado, pero también muy convulsionado. Y en este mundo tan especial y convulsionado hay un niño que decidió nacer y además tiene autismo. Otra pregunta que me va a servir prácticamente para todo mi trabajo, ya sea como madre, como padre, como vecino, como terapeuta, es, ¿qué necesitas de mí? Estoy hablando en especial de las personas hasta los 21 años, lo que Steiner llama septenios, estos grupos de 7 años, primer septenio, segundo septenio, tercer septenio, donde los adultos tenemos la responsabilidad de muchas cosas. Por eso esta pregunta, ¿qué necesitas de mí? Y en esa pregunta, ¿qué necesitas de mí? Puede entrar algo así como, para mí misma, ¿cómo puedo ser yo tal vez un factor de promoción en esa relación, de aliento al desarrollo de esa persona? O puede ser exactamente lo contrario. Si yo puedo construir un puente y tendré que construir un puente con esa persona,
Ujú, Necesita algo especial, tal vez más especial que otros, ¿no? Partimos ujú, de la base que todos los seres humanos son diferentes y especiales y claro. que muchas veces en nuestras vidas, todos, necesitamos que alguien venga y nos acompañe y nos cuide. Y no Ujú, siempre es un dolor solamente físico, ¿no? Nuestra alma siente ese dolor junto tal vez con algún dolor físico. Y entonces la pregunta es cómo construyo yo con eso un puente. Y para mí también una pregunta importante en este sentido es el aspecto de lo social, ¿no? De la ujú, sociedad. Nos están pidiendo las personas que tienen necesidades anímicas especiales, así como ujú, las denomina la antroposofía, algo que como sociedad tenemos que aprender. Y me ujú, parece que estas preguntas pueden darnos un punto de partida interesante, ¿no? ujú, Y si además yo soy pedagoga curativa, que es mi caso, o soy médico, o soy terapeuta, o soy padre, me podría preguntar qué cualidades tengo que yo desarrollar en mí porque encontré a ese niño en particular o a ese ujú, adulto en particular. No, qué actitudes y qué cualidades tengo que desarrollar porque son niños con síndrome de Down o de niños neurotípicos o niños con autismo o niños en situación de trauma. No estoy hablando de la generalidad, sino yo, Amalia, en ese encuentro o en ese proceso de ir al encuentro de ese niño, ¿no? De ese ujú, particular. En mi caso, cuando tenía 18 años, nos encontramos con una niña con autismo llamada Macarena. ujú, Y hoy por hoy estoy con otro niño también, entre otros, con autismo de 12 años. Y en el medio pasó mucho tiempo y son dos niños diferentes que tienen autismo, ¿no? Entonces, algo diferente tiene que suceder. Y de alguna manera, Steiner da una respuesta interesante para todos, ¿no? Y es recibir a los niños con reverencia, ujú, educarlos con amor y dejarlos caminar en libertad. Y ujú, esto, que podría parecer una respuesta muy vaga, es posible de adecuarlo, de pensarlo, y después podemos ver un poquito más cómo, para absolutamente con todos los niños o con todos los seres humanos hasta los 21 años, que es ujú, donde tenemos este proceso autoeducativo del niño, del adolescente y del joven, aun cuando tiene autismo, y del adulto que lo acompaña, este proceso se llama más de autoeducación. ujú, Entonces ahí empezamos a tener algunos elementos que nos empiezan a dar la clave de cómo podríamos acercarnos a otros seres humanos. Y junto con esta cita de Steiner, que seguramente se lee en muchos lugares porque hay muchas tarjetas, ¿no? Dándose a difusión esto, hay también una cita de un pedagogo curativo muy interesante que dice, los valores auténticos de la vida humana no radican únicamente en las capacidades intelectuales, no en las profundidades del alma humana. Y esto que podría parecer para otras personas con necesidades especiales, no siempre los niños con autismo tienen capacidades intelectuales disminuidas, para decirlo de alguna manera, tienen ujú, otras. Esto también es para todos. La manera de llevarlo a cabo es tal vez diferente, ¿no? Y esto intenta no ser una receta, ¿no? En el sentido de 2 cucharaditas de chocolate, 3 de harina, 4 de azúcar y usted tiene una torta de nueces o algo por el estilo. Estas preguntas que haces me parecen muy bellas, sobre todo porque normalmente cuando nos vamos a relacionar, me parece, me ha dado la sensación de que a veces somos muy invasivos, ¿no? Llegamos, conocemos a alguien y queremos hablar, 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 ser los protagonistas, en lugar de parar un poco y plantearnos estas preguntas que tú has dicho, que me parecen muy, muy bonitas. Y hay una duda que me surge, sobre todo porque hicimos un programa con Pablo Porcel acerca del autismo y una persona al parecer se molestó un poco con cuando Pablo decía que era como un puente que se había roto, ¿no? Y que se tenía que construir un puente, que es algo que tú has mencionado ahora
y que no sé si nos puedas ayudar un poco a entender exactamente a qué se refiere, justo para que no haya malentendidos en ese sentido. Bueno, yo ahora no recuerdo exactamente todo lo que dijo el doctor Pablo Porcel de Peralta. Sí Ujú, recuerdo haber escuchado su programa y sí encontré en su momento muy interesante lo que él mencionó, lo que él describió. Claramente, a veces en una hora o en media hora no hay tiempo para poder explicar todo ampliamente, pero si yo pienso, por ejemplo, en la definición de autismo, ujú, que es la habitual que uno escucha, ¿no? ujú, Y que habla de trastornos generalizados del desarrollo, y que estos trastornos producen un retraso en el desarrollo. Es más, explica que este desarrollo es atípico y que esta alteración está relacionada con muchas de las funciones, ¿no?, ujú, que tenemos nosotros como seres humanos. Claramente la posibilidad de, si tomamos esta definición, después te puedo leer otra que es mucho más interesante, por lo menos para mí, y ujú, que nos explica desde qué lugar tal vez podemos construir ese puente. ¿Por qué? ujú, Porque si una persona tiene trastornos generalizados del desarrollo, ujú, empezamos a decir, no puede hablar, no ujú, mira a las otras personas, no me ujú, contesta, necesita mucho tiempo para aprender o no aprende, ¿no? ujú, Entonces, ese puente hacia lo que la mayoría de los seres humanos hacen está dificultado, por lo menos, está roto. Hay experiencias personales, ¿no?, de niños que tienen autismo, o jóvenes o adultos, realmente con ujú, muchos problemas para alimentarse sanamente, para alimentarse algunos, ujú, para alimentarse sanamente, ¿no? Esta relación con uno mismo, esta relación con el entorno, que tal vez todo me llega demasiado o nada me llega, ¿no? ujú. ¿No? Claro. Entonces, hay un lugar que hay que volver a transitar pasito a pasito y volverlo a construir. Y así como esa definición de autismo que está en todos lados, porque es una definición de autismo dado, es la oficial, podemos encontrar otra de un autor que a mí me gusta mucho. Hay un Ujú, libro de él muy, muy lindo que dice, el autismo no es una enfermedad, ni es un trastorno, ni siquiera una deficiencia deplorable, sino solo una expresión especial, inusual y peculiar del ser humano. Y esto mm, es de Barry Prisant. Y el libro, muy recomendable, se llama Seres Humanos Únicos, una manera diferente de ver el autismo. Y entonces, si yo veo a un ser humano con autismo, no como una enfermedad o como un trastorno, sino como una manera diferente de ujú, expresarse y de percibir al mundo, estoy viendo que claramente hay dificultades, pero yo puedo hacer algo con esas dificultades. Y claro. pensar este tipo de cosas también ayuda a Ujú, esas preguntas que hacíamos inicialmente, ¿no? Si yo observo, y aquí hay una herramienta casi mágica, la ujú, observación, que hay una persona que dentro de ese trastorno generalizado tiene una interacción social alterada. Digo, ujú, esto de, entre comillas, no mirar a los ojos, ujú, forma parte de eso. Yo además me preguntaría si realmente es así. Así como cuando dijese, tiene ecolalias. ujú, Preguntaría si es realmente así. Las ecolalias forman parte de la comunicación verbal o no verbal que están alteradas, ¿no? Es parte de este conglomerado de síntomas, ¿no? Que, entre comillas, lo de síntomas que trae el autismo. O que los intereses y que los comportamientos son estereotipados y repetitivos, ¿no? ujú, Tal vez los niños quieren siempre lo mismo o hacen siempre el mismo gesto. Habría también que preguntarse por qué, pero porque en general los niños del primer septenio y del segundo septenio son muy curiosos ujú, y tienen muchas ganas de aprender.
salvo cuando van a veces a algún tipo de escuelas donde ese entusiasmo y ese interés por los aprendizajes, por las formas, ¿no? Un poco se va perdiendo. Cuando uno observa a un niño de 6 o 7 años entrar en una escuela y ve cuántos intereses tiene y lo ve después de 3 años, se ve cómo esos intereses han disminuido, ¿no? O sea, esto que pasa en un niño con autismo a cierta edad, a veces es como que se empieza a generalizar. Y sin embargo, esos niños no tienen autismo. Tuvieron, en todo caso, un sistema muy peculiar de educación, diría yo. Entonces, cuando observamos todas estas cosas, es real que tenemos que volver a construir una manera de llegar a esa persona. Me acuerdo de un niño que contaba una logopeda de Estados Unidos. Ella tenía su práctica privada y recibía a un niño que cuando lo recibía, el niño correteaba en el consultorio alrededor de la mesa. Tomemos este ejemplo. ¿Yo qué puedo hacer con ese ejemplo? El niño, supongamos que tenga 4 o 5 años. Yo podría decir, si no lo observé detenidamente, que la verdad que es muy molesto que un niño en una práctica entre solo a correr alrededor de una mesa. Tal vez podría yo correr con él alrededor de la mesa. Digo, si el niño está corriendo y lo hace una y otra vez al llegar a un consultorio, yo puedo preguntarme, si lo observo detenidamente, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace cada vez? ¿Lo hace solo algunas veces? ¿No será su manera de saludarme? ¿No será su manera de expresar su alegría porque está en esta tarea que le gusta? En esto de cambiar parámetros, ¿no? de movernos de los lugares. Soy yo el que como adulto voy hacia ese niño o ese joven o ese adolescente con autismo. Y repito esto de niño, adolescente, joven, porque todavía nos estamos hablando de procesos educativos. Cuando ese joven sea mayor de 21 años, aún teniendo autismo, será un adulto con autismo mayor de edad. Y entonces ahí hablamos de otros procesos, donde ese adulto es un adulto y yo soy otro adulto. Pero con un niño todavía estamos hablando de facilitar procesos de educación, facilitar procesos de acercamiento a los niños. Y cada uno tiene una vía diferente. Y los niños con autismo también. Con lo cual, yo creo que hay una receta muy mágica que parte de un proceso de observación. Si yo realmente observo a ese ser con el que voy a trabajar, a ese ser que es mi hijo, a ese ser que es mi paciente, sin juicios, sin juicios de valor, sin prejuicios. O sea, realmente tengo que hacer un espacio en mí para ver a ese otro ser humano, para escucharlo. Cuando digo observar, no estoy solamente de lo que hago con mis ojos, sino también tal vez escuchar. Tal vez puedo escuchar que este niño repite palabras. Yo tenía un alumno que repetía una palabra muchas veces, que era mamá. Él venía no hablaba alemán, su familia no hablaba alemán, hablaba otro idioma, y él decía mamá muchas veces al día. Y sin embargo, uno podría decir rápidamente, esto es ecolalia. Vemos en muchos informes de niños con autismo. Y sin embargo, decir mamá de este niño que yo conocí entre los 5 y los 15 años, trabajé con él, no significaba lo mismo cuando él llegaba de su casa a la escuela y decía mamá, o cuando se quería ir de la escuela y decía mamá, o en otros momentos del día. A la mañana significaba en realidad, dejé mi casa, vine con el bus, llegué a la escuela, ahora voy a tener que trabajar. Y a las 6 de la tarde, cuando ese niño o ese joven después se iba a su casa, significaba se terminó el tiempo de trabajo, el tiempo de creación en la escuela. Ahora vuelvo a mi casa, puedo tomar todo el agua que necesite. Él tomaba en una época mucha agua. Mucha agua era más de 2 litros por día. Puedo hacer lo que quiero, puedo estar sentado en un sofá, puedo correr de aquí para allá todo el tiempo. Digo, no es ecolalia, es que estaba comunicando algo. Esa diferencia de significado y esta pregunta, realmente si todo es ecolalia, solo lo podemos ver
si hacemos ese proceso que empieza por observar, por escuchar, que nos va a permitir tener una mirada con más matices. Porque yo a la observación, al escuchar, le he puesto un proceso de reflexión sobre eso que observé. Y entonces ahí, en general, aparecen preguntas, ¿no? Y entonces yo me puedo preguntar, en el caso de este niño, ¿por qué repite tantas veces la palabra mamá? O en un caso que comenta Barry Prisant, había un niño que dice do, ha, do, ha, do, ha. Y Barry Prisant lo que hizo es preguntarle a la madre, ¿por qué dice do, ha? ¿Qué significado tiene? Y la madre le cuenta a este terapeuta, es que cuando yo veo que él está enfermo, le digo, abrí la boca, y eso terminó siendo estas dos sílabas, do, que significaban abrir la boca, sacar la lengua, que yo miro lo que pasa. O sea, en el caso de mi alumno, él comentaba situaciones de su vida, y en el caso de este niño de una escuela que observó Prisant, era, me estoy sintiendo mal, necesito que me revisen, ¿no? Entonces, digo, es una mirada diferente. Construí un puente. En el caso de mi alumno, porque le preguntamos a los padres, lo observamos en la escuela, lo veíamos cuando hacía. En el caso de Prisant, él también menciona en su libro que hacía esto. Y entonces, cuando yo observo, escucho, pienso al respecto, puedo tener la posibilidad de decidir, de tener una respuesta, yo diría responsable, además, de dar respuesta, de hacerme responsable por esa respuesta en algo que tiene realmente que ver con ese niño, y no en decir todos los niños con autismo tienen una interacción social alterada y dificultades en el lenguaje y tienen ecolalias, ¿no? Sino este niño, en el caso de esta palabra, pasa esto, y en el caso de esto otro, pasa otra cosa. Lo mismo podríamos decir en esto de no mira a los ojos, o como dicen en algún lugar, no mira consistentemente a los ojos. Yo, en el caso del alumno que estoy acompañando ahora, él mira rápidamente a los ojos. No es que no mira, pero si yo no le hago una pregunta y estoy dispuesta a mirar su respuesta, que pasa por sus ojos, y realmente lo miro, entonces no veo su respuesta. Mira a los ojos respondiendo que sí, mira a los ojos respondiendo, ¿es correcto esto que estoy haciendo? No estoy muy seguro, es un varón, ¿me podés ayudar? Claramente esto fuimos tomándolo así como es y fuimos introduciéndolo como una parte de su desarrollo de comunicación. No es que tenga que ser así toda su vida. Y entonces, hace un tiempo atrás, en su caso, pusimos 2 botones de estos que uno puede grabar una palabrita, y esa palabrita fue, no sé cómo se hace, necesito ayuda. Entonces él sigue mirando a los ojos y aprieta el botoncito que dice necesito ayuda. Con lo cual, volvemos al tema, esta es la solución particular para su situación de vida en un momento, a partir de un proceso de observación, de reflexión, de decidir diferentes situaciones de la vida que tienen que ver, en este caso, con el lenguaje, porque construimos puentes donde nosotros nos podamos comunicar con él, donde él se pueda comunicar con nosotros, no con todas las palabras, con estas que lentamente va aprendiendo. Él está en su segundo septenio. Tal vez pueda hacer un puente hacia sí mismo, se puede dar cuenta que si el agua está muy caliente, tiene que correr la canilla de cierta manera para que no salga agua caliente y salga agua fría. Y todo esto como proceso, de lo cual va a haber un resultado, ¿no? Este proceso haría que los resultados, cosa muy frecuente actualmente, no estén antes que los procesos. Tras lo educativo sea solo resultados,
lamentablemente no vamos a poder hacer un vínculo, un proceso de acercamiento ni con los niños con autismo ni con ningún otro niño. Primero está el proceso y luego está un cierto resultado como fruto de ese proceso. Claro, y este es un tema interesante porque incluso yo creo que a los padres les causa mucha frustración o conflicto el no poderse comunicar o no saber trabajar en esa mirada, o no saber cómo mirar para poder conectar y comprender a su hijo, entender el lenguaje. Yo creo que les lleva al principio, es mucha frustración para ellos, ¿no? Esta situación. Sí, eso es una parte de la realidad, pero también es verdad en esto de buscar las verdades y que las verdades sean fruto de un proceso de búsqueda y no de prejuicios que en general son los padres los que mejor conocen el lenguaje de su hijo. Claro. Dicen, ahora está haciendo esto porque quiere esto. Ahora está diciendo, como la mamá de ese niño que menciona Barry Prisant, dice do, ha, porque no se siente bien y entonces yo tengo que hacer tal y cual cosa. O sea, es bastante frecuente escuchar esto de solo los profesionales saben lo que necesita una persona con autismo. Y tal vez esto es una parte de la realidad. La otra parte es que los padres que conviven con un niño con autismo 24 horas al día, porque además, lamentablemente en el mundo no hay posibilidades, por lo menos no muchas, de servicios adecuados a todas las personas, ¿no? O sea, yo podría preguntarme si todavía la sociedad no está en deuda con sus ciudadanos, con los seres humanos que forman parte de esa sociedad. ¿Por qué no hay más proyectos que incluyan, seguramente donde haya que cambiar muchas cosas, que se pueda hacer una caminata todos los sábados? Yo sé que esto en muchos lugares no se hace, digamos, al bosque o a la montaña o a una playa o a un lugar más arbolado, aunque no sea un bosque, y haya un coordinador de un grupo, de ese grupo que va a salir a caminar, y alguien que pueda caminar con ese grupo para que puedan estar en esa caminata, por ejemplo, niños con autismo, entre otros, no solamente ellos. Y pensar qué importante es este proceso de aprender unos de otros. Ese grupo de niños seguramente se va a dar cuenta en esas caminatas de todos los sábados que ese niño con autismo o que ese niño con otra necesidad especial o anímica especial necesita también otras cosas. O necesita que todos juntos nos hagamos cargo de todos nosotros. Todavía esto es un poco difícil, ¿no? A veces en lo educativo, por lo menos hay una ley general de integración, otra cosa es si se cumple o no, ¿no? Pero por ahí a eso le podemos dedicar otro programa. Si lo que llamamos integración realmente está sucediendo o si los niños con autismo no están como transitando su escolaridad de forma paralela. Yo observo también esto. No digo que sea lo único, digo que es muy difícil para muchas familias. Hay familias que tienen a su hijo con autismo que va a la escuela 2 horas en una semana. Familias que tuvieron más suerte, y esto de la suerte entre comillas, que han podido conseguir, a veces privadamente, personas que acompañan en los procesos escolares a estos niños, en los procesos sociales, en los procesos de interacción, y entonces los niños pueden estar en una escuela. Pero también hay niños con realmente muchas dificultades, que se los tilda de agresivos y demás, y de muchas cosas que no tienen un lugar adecuado, porque tal vez esos niños tengan que estar integrados, palabra muy de moda, de otra manera. Tal vez empezar a estar integrados con uno mismo. Si yo no sé quién soy, si yo no sé dónde termina mi cuerpo, si yo no sé si me siento contento o triste, ¿cómo puedo interactuar con el otro? Si estoy en una escuela, doy el ejemplo por el cual yo transito todos los días, donde hay una cantidad impresionante de edificios y de vericuetos y de gente que habla muy fuerte, y yo, como persona con autismo, no soporto los ruidos, ¿qué pasa? Y si uno no, digo, pensemos, tal vez tú y yo,
como adultos, Ujú. supuestamente neurotípicos, por lo menos yo, Ujú. cuando alguien viene y grita una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tal vez a veces puedo decir basta muy fuerte, tanto Ujú. como otro que grita y se acabó ahí la cosa. A veces no lo puedo hacer. Y cuando algo es demasiado, tal vez me salgo de mí misma, me enfurezco, me Ujú. enojo, pego, rompo algo, vuelan, no sé, platos. Bueno, tal vez esto están haciendo los niños con autismo. Estos que decimos, está pateando, está gritando, está escupiendo, está haciendo esto, lo otro o lo de más allá, como conductas, entre comillas, negativas. Ujú. Volvemos a la pregunta, ¿son negativas o hay algo que todavía no estamos percibiendo? Y entonces podemos hablar de herramientas, pasos o como decías tú, una receta para que los padres o bueno, el vecino, los amigos, los primos puedan entablar o hacer ese puente con los niños autistas y los mismos niños autistas les podemos ayudar de alguna manera, digo general, porque evidentemente tendrían que ir con un especialista, pero para empezar a trabajar, que ellos mismos vayan haciendo ese puente hacia ellos mismos. Yo creo que esto es lo que mencionábamos hasta ahora de realmente observar, ¿no? Si Ujú. al lado de mi casa vive un niño con autismo, observarlo. Y Ujú. tal vez le puedo, después de observarlo, después de pensar en ese niño, decir, bueno, yo me puedo quedar hoy 10 minutos con ese niño para conocernos. Ujú. Y la próxima vez tal vez son 15. La próxima vez, digo, un proceso donde el niño pueda estar con otra persona que no sea solamente su mamá y su papá. O Mm. muchas veces son solo sus mamás, ¿no? Ujú. Eh, Así, hablando de los vecinos, de los abuelos, de los tíos. Otra cosa es, si en este proceso de observación y de pensar, observo que cuando hay mucho ruido, los niños gritan, se tapan las orejas, Ujú. etcétera. Tal vez, como resultado de esa observación, la próxima fiesta de cumpleaños de un niño o del mismo niño, de un compañerito o del mismo niño, por ahí no necesite ser con pitos y matracas y con globos que Ujú. se revientan, ¿no? Ujú. Entonces, o puedo invitar a ese niño solo para soplar la vela de la torta, o los padres pueden decirle a ese niño, hoy vas a ir a una fiesta de cumpleaños. A veces los niños no comprenden las palabras, necesitan imágenes, ¿no? Las Ujú. imágenes pueden ser fotos o pueden ser dibujos que se llaman pictogramas y entonces decirles, hoy hay un cumpleaños y mostrarle la foto Ujú. dentro del cumpleaños y ahí hay muchos globos que van a explotar. Si vos tocas este botón rojo, significa que para ti es suficiente, ¿no? Ujú. O sea, en cada momento voy pensando lo que ese ser humano necesita. Si pensase en maestros o en terapeutas o en tal vez los médicos, que Ujú. claramente tienen otra tarea, por lo menos yo trabajo mucho con el tema de los sentidos, ¿no? Ujú. De los que Steiner habla de 12 sentidos, seguramente esto ya lo escucharon, entre otras cosas creo que lo mencionó en su momento el doctor Pablo Porcel de Peralta, pero entonces ahora yo estoy en una escuela y sé de estos 12 sentidos, de estos sentidos inferiores, de Ujú. estos sentidos más corporales, ¿no? También sé que estoy en un jardín de infantes o que estoy en la escuela primaria o que estoy en la escuela secundaria. Ujú. Entonces, si observo y me pregunto, puedo preguntarme, yo ya sé que los sentidos corporales se trabajan mucho más en el primer septenio. El tacto, el sentido del bienestar, del Ujú. sentido vital, el sentido del movimiento propio, el equilibrio. Y todas esas actividades forman parte, en especial de los jardines Waldorf. Deberían ser parte de todo, ¿no? Ujú. El sentido vital, ya lo mencionaban otros autores con otros nombres, por ejemplo, Jane Eyres, ¿no? Ella hablaba de un sentido del bienestar. U otra gente habla del sentido del movimiento propio como el movimiento propioceptivo. La pregunta es, ¿cómo, y esto para nosotros los que trabajamos
en una escuela es cómo hago yo esto en niños pequeños hasta los 7 años, cómo lo hago con niños en edad de aprendizaje de esto que la escuela y la sociedad decidió que en una escuela se aprende, ¿no? Mi alumno le gusta hacer mucho matemáticas, pero cuando está así, como saturado de alguna cosa, cuando pasamos de actividad en actividad, porque él está en un grupo un poco más grande, cuando hacen matemáticas, a pesar de poder elaborar una respuesta para el tema desde el pensar, más de una vez toma material concreto y hace, por ejemplo, esas operaciones. Pero no porque él no sabe la respuesta, sino porque necesita tocar algo. Tenemos cubitos de madera y él le gusta tocar esos cubos, le gusta manipularlos. Se tranquiliza y después en algún momento no los necesita más, los vuelve a poner en su lugar y sigue con su actividad. Digo, estamos haciendo una tarea de matemática de un tercer grado aproximadamente, en un niño un poco más grande, que necesita este apoyo táctil del tacto, no porque no sabe matemáticas, sino porque se percibe a sí mismo. Y tal vez en una escuela secundaria, cuando hay mucho ruido, para poder percibirse a sí mismo, y no solo en una escuela secundaria, en todas las escuelas diría yo, uno tal vez tenga un espacio para decir, para mí ahora es demasiado. Tal vez porque uso un pictograma, tal vez porque aprieto un botón que dice eso, me voy 10 minutos a un espacio donde yo puedo estar conmigo misma, tranquilizarme, volverme a percibir y después volver a la clase donde estaba, ¿no? Y este proceso lo podemos hacer con los sentidos inferiores, con lo mencionado, lo podemos hacer con los sentidos medios, el térmico, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, y con los sentidos superiores, que tienen este carácter más cognitivo o social, que tiene que ver con el percibir desde el oído, con este percibir del lenguaje del otro, con este percibir del pensamiento del otro ser humano y lo que Steiner llama el percibir el yo de otro ser humano. Y cada una de estas cosas como adaptadas a ese momento de desarrollo de ese ser humano. Nuevamente, otro ejemplo. Este alumno que actualmente acompaño, a él le encanta comer y luego le encanta cocinar. Con lo cual, tenemos una vez a la semana, tiene 11 años en estos momentos, casi 12, todas las semanas tenemos 3 horas para leer la receta del día, un mes seguido hacemos la misma receta, recetas simples, hay que leerla, con lo cual él lee, hoy tenemos que cortar patatas, tenemos que cortar lechuga después de haberla lavado, tenemos que cortar tomates, lo lee, lo hace, luego las patatas hay que cocinarlas de una u otra manera, así hasta que terminamos, o sea, hasta que terminamos de hacer una receta, ya hizo lectura, hizo cálculo, calculó el tiempo, solo por cocinar una tortilla de patatas con ensalada. Claro. Y después de eso, tenemos que comérnoslas, y además la comemos con gusto. Y este niño aprendió así a comer una cantidad de elementos que no comía antes. Justamente este sentido del gusto. Esto que dicen muchos terapeutas y muchos padres de niños con autismo. Mi niño no come nada. Y entonces, ¿yo qué hago? Porque no come nada, solo le doy de comer eso que come. Lo cual es un principio más que correcto. El tema es cómo aprendo yo a comer todo eso otro. Yo digo, no se puede comer un plato de ensalada, tal vez tenga que empezar con una hojita de lechuga de ensalada cortada en 6 partes y comerse una de ellas. Este ejercicio lo hacemos todos los días. Y en el segundo septenio mucho más, porque todos estos sentidos de carácter emocional, el gusto, el olfato, la vista, nos abren un puente, nos permiten caminar sobre ese puente que ya tantas veces mencionamos, hacia lo que está fuera de nosotros.
así como es, ¿no? En el caso de mi alumno empezó a comer con especias, empezó a comer con sal, empezó a comer otros alimentos. Ya no era solo lechuga verde, sino que pudo ser también lechuga morada, espinacas, diferentes cosas, ¿no? Claramente tiene gustos, le gusta una cosa más que otra, pero a ti y a mí también nos gustan unas cosas más que otras. Claro. Y en eso además ejercitamos qué quiero yo comer hoy y qué quiere comer el otro hoy. O sea, en nuestro caso hay un yo y un tú, él y yo, y decidimos conjuntamente qué queremos comer hoy. Y entonces yo puedo en la vida práctica esto de percibir al otro. Yo a veces no quiero comer lo que él quiere y él a veces no quiere comer lo que yo quiero. Por lo tanto, tenemos que llegar de alguna manera a un acuerdo, ¿no? Es verdad. Y bueno, a mí la poca experiencia que he tenido con niños con autismo, me da la sensación de que sí, sus sentidos están distintos, pero como dices tú, no es que no estén, ¿no? Por ejemplo, la vista, sí que miran hacia otro lado, pero es como si yo sintiera que su vista como si girara un poco, ¿sabes? O sea, como ellos están viendo a la derecha, pero yo siento que de alguna manera me están viendo a mí, como que si esa mirada hiciera una especie de curva para mirarme. Entonces, yo no aprecio que no me estén viendo a mí, yo siento que sí, que me están mirando de alguna manera. Y otra cosa, el lenguaje, que yo lo relaciono tanto con el alma, ¿no? El que podamos hablar, que tiene una gran relación con el alma, es ahí donde yo no sé si también desde la mirada pedagógica esté relacionado así, o porque podrían explicarlo como que, bueno, es un problema de conexiones del cerebro, bla, 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 pero yo veo ahí como dices tú, si lo miráramos así como ese puente que se tiene que construir, digamos que el alma no termina de conectar y por eso puede ser ese problema del lenguaje, ¿o no? Y tal vez podríamos escuchar a una mujer o leerla. Lamentablemente los libros no están en español. Vive en Basilea una persona que es pedagoga social, que se llama Pascal Carlin, tiene autismo. Y ella menciona en uno de sus libros, tiene dos, por lo menos hasta ahora, y relativamente recientes, cómo hacemos para aprender el lenguaje, ¿no? Y ella dice, a veces hay demasiado, mucho, y a veces hay demasiado poco. O sea, si alguien habla todo el tiempo muy rápidamente y con muchas explicaciones, tiene como esta tendencia a que sea demasiado. Y tal vez una persona con autismo, un niño, un joven, de todas esas palabras puede escuchar solo uno o dos. Con lo cual, el lenguaje es importante porque con el lenguaje yo puedo hablar de mí mismo y del mundo. El tema es cómo, ¿no? ¿Cómo puedo yo manifestar eso que es y cómo el otro me puede comprender? Y entonces yo recuerdo además de Carlin Pascal, que ella habla, ¿no? De cómo en su infancia realmente había gente que hablaba demasiado y ella por momentos necesitaba tranquilidad y una estructura clara. Trae las manzanas. Claro. No, como las manzanas son rojas y muy bonitas y es la época de las manzanas, Claro. ¿podrías traer manzanas? No, trae manzanas. O si no me entendiese, yo podría tener una foto de las manzanas y una foto del gesto del traer y además de decirle trae manzanas, le podría mencionar ambas fotos, ¿no? Y estas fotos o pictogramas. Y entonces eso que yo estoy diciendo está siendo mostrado y está siendo llevado a la práctica. Cuando el niño trae las manzanas, es todo un éxito, porque escuchó mi lenguaje, miró lo que él puede hacer, que es comprender desde el mirar, y lo hizo. Es todo un proceso completo y no nada tiene que ver con este como apuro de traer las manzanas tan rápidamente que el otro ni siquiera me puede escuchar. Pero además me va a permitir que hoy yo traigo manzanas y tal vez lo tenga que hacer un año seguido y el otro año traigo peras y en el tercer año le puedo decir, ¿querés comer peras o manzanas? Y sigo teniendo
el pictograma de las peras, el pictograma de las manzanas, y ese niño me va a poder decir que ese día quiere comer peras y al día siguiente tal vez quiera comer manzanas, ¿no? Como proceso. Y entonces también puede suceder, yo a veces lo hago con el alumno que actualmente acompaño y con otros, lo hice en otros momentos, pongo yo en palabras, de alguna manera, lo que le está sucediendo a él. Y le digo, oh, ¿te gusta mucho el mango? Eligió comer mango en las últimas semanas. Y cuando yo le digo, ¿te gusta mucho comer el mango? Él sonríe. Y si le dijese, ¿por qué comes siempre mango? Obviamente es otro lugar de esa comunicación, ¿no? Pero yo pongo en palabras lo que a él le gusta. Y además, en el caso de este alumno, tiene una especie de cuaderno de comunicación que está en un iPad sin publicidades, y en ese aparato él puede ver que a él le gustan los mangos, ¿no? Entonces estamos haciendo un proceso para ampliar esa capacidad de establecer un puente desde la comunicación. Todos los niños, absolutamente todos, los que sean neurotípicos, con autismo, con esto, con lo otro y lo demás allá, tienen una manera de decir que sí y una que no. A veces con palabras y a veces de otras formas. Yo me acuerdo en otra escuela donde había un niño con muchas dificultades que movía su cabeza cuando algo era que sí. No era un gesto típico del sí, pero movía su cabeza hacia el lado de ese elemento que uno le mostraba. Y cuando algo no le gustaba, se daba vueltas. Si observamos esto, podemos decir, bueno, este niño dice sí de esta manera y dice no de esta manera. Y eso es el punto de partida donde está el niño para poder desarrollarlo junto con él. Entonces tendremos muchas cosas en la vida para elegir. ¿Querés pintar con lápiz rojo? ¿Querés pintar con lápiz azul? Digo, yo establezco el puente hacia él, es el lenguaje, y él decide. Cuando sea un adulto y siga teniendo autismo, en general, que se transforme toda la situación de autismo en otra situación de vida es muy difícil. Hay algunos casos, yo personalmente no conozco ninguno, pero digo, ayudarle a transformar desde lo educativo y desde lo terapéutico su vida para que pueda vivir una vida como adulto, donde él y yo, que somos adultos, podemos entrar en una relación de yo a yo y él pueda decidir, como lo decidí yo y seguramente como lo decidiste tú también, ¿quiero vivir con mi familia o quiero vivir en un grupo con otros pares? ¿Quiero trabajar en una panadería o quiero trabajar, seguro, una panadería protegida, ¿no? De alguna manera. Con las personas que tienen autismo, conmigo tampoco, podemos ir haciendo todo muy rápido. Digo, esto de percibir y luego hacer necesita un tiempo, si no tenemos estrés todos, y cuando las personas tienen autismo y además estrés, les resulta muy difícil y no es necesario. Entonces podemos tener una panadería para aquellos que quieran hacer panadería, para un poco protegido, digamos, y entonces él como adulto eligió lo que quiere hacer laboralmente, ¿no? Claro. Lo que quiere hacer socialmente. ¿Quiere jugar al fútbol o quiere sentarse a ver televisión? ¿Quiere comer tomates o quiere comer dulces, ¿no? Claro. Bueno, pues te agradecemos mucho esta charla que ha sido bellísima y para mí el valor más importante es el respeto, ¿no? El acercarnos con respeto, con amor a quien sea. No tiene que tener ningún diagnóstico para que tú digas, bueno, voy a tener cuidado, sino siempre. Ese sería ya un gran cambio para nosotros. Y bueno, no sé si te quieras despedir, decirnos algo. Yo quiero despedirme con una especie de verso, de lema, de reflexiones de una persona con autismo que vive en India, con una forma de estas donde las personas con autismo no tienen lenguaje verbal, les cuesta mucho, y él, que se llama Prasad, ha podido decir esto con la ayuda de medios técnicos. Y Prasad se dirige a los adultos y se dirige a este gesto que el otro ser humano tiene que hacer, que es ponerse en lugar de.
Todo lo que hablamos hoy tiene que ver con este de, ¿me puedo yo poner en el lugar de una persona con autismo? Y entonces Prasad dice lo siguiente: ellos son la llave y el camino para abrir la cerradura. Tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros y sus corazones, en el mirarse hacia adentro y en el cambiarse a sí mismos. Cuando ello sucede, nosotros podemos percibir el mundo de una manera diferente. Nosotros nos unimos a él. Nuestra transformación salva al mundo, pero ellos son la llave para cambiar nosotros. Prasad. Cada vez que Prasad dice ellos, se está dirigiendo a nosotros, a los adultos que acompañamos, ¿no? Es muy bello, es muy claro cuando lo queremos comprender. Es mucho el trabajo, pero es absolutamente interesante, bello. Uno siente que realmente ha encontrado a otro ser humano que puede aprender de uno, pero yo puedo aprender mucho de ese niño o niña con autismo que ahora por destino me tocó conocer por los motivos que sea. Muchas gracias, Carolina. Me gusta mucho hablar de este tema. Me gustaría que siempre lo podamos hacer y podamos avanzar en la comprensión de lo que un ser humano con necesidades especiales o necesidades anímicas especiales nos puede hacer comprender de todavía lo mucho que nosotros como sociedad necesitamos. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Amalia, por compartirnos una vez más una propuesta interesante, una propuesta que nos ayuda a empatizar más, a conectar mejor y a entender los diferentes mundos de cada uno de los seres humanos, ¿no? A hacernos preguntas y sobre todo a observar desde dónde me comunico con el otro. Es un tema apasionante, interesante, que espero que te haya sido de utilidad. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.